Lo primero que tienes que entender es que un editor no es más que tú. No es más que tú en el sentido de persona. Es decir, está por un escalón encima, es el que va a decidir si vas a trabajar o no en alguna serie, o en algún cómic, o en alguna cosa, pero el editor simplemente es es un selector, ¿vale? Con lo cual, ¿qué tienes que hacer tú a la hora de tratar con un editor? A la hora de tratar con un editor, lo primero que no has de hacer es demostrar inferioridad, demostrar dudas, demostrar que tienes miedo, que estás nervioso. Tú eres un profesional y le tienes que demostrar que eres un profesional. Tienes que hablarle al editor de cierto modo que vea que sabes de lo que hablas, sabes lo que estás trabajando y sabes que vas a poder sacar adelante cualquier cosa que te proponga. Eso es lo primero. Lógicamente, para llegar a eso, tienes que saber hacer eso. Porque si luego tú demuestras que, que sí, que puedo, que no sé qué, pero luego el editor ve que a la hora de trabajar no lo haces, no te va a llamar, no va a volver a confiar en ti y va a generar dudas. Al final los editores entre uno y otro se conocen y puedes quedar un poco mal en el sector. Pero si tú de primeras sabes lo que haces, trabajas bien, lógicamente, si eres un principiante, antes de presentar nada a un editor, contacta con alguien que te pueda asesorar, ¿vale? Pero si tú ya tienes cierto nivel y estás directamente para dar ese paso a trabajar, simplemente tienes que demostrar lo que haces. Al final, nuestro oficio, como ya digo siempre, no trata de tener una titulación que diga dibujante de cómic. No existe eso. ¿Cuál es nuestra titulación? Nuestra titulación va basada en nuestro trabajo. Nuestro trabajo va a demostrarle al editor lo que hacemos. Simplemente, si tú vas ahí, ciertamente, los dos tipos de mercado, el mercado de autor y el mercado por encargo, que es en el cual, el de autor tú llevas un proyecto y en el de encargo tú llevas unas muestras para que el editor te ponga en contacto con un guionista y trabajar en algún proyecto. Bien, si llevas proyecto o si llevas muestras, al final lo que tienes que hacer es eso, enseñar tu trabajo. Con lo cual, en proyectos vas a llevar un guión, una serie de cosas, tanto si has trabajado con un guionista o eres tú el propio guionista, que podría ser también, pero estás demostrando lo que sabes hacer. Y en las muestras también estás demostrando lo que sabes hacer. Es decir, tienes que llevar una buena selección de muestras y una buena calidad de proyecto. Una vez que tú presentas eso, el editor te va a hacer una serie de preguntas y cosas si le va interesando el proyecto. Con lo cual tú no tienes que demostrar vergüenza, no tienes que demostrar timidez, no tienes que demostrar dudas. Tú tienes que decir lo que has hecho y cómo lo has hecho. Demostrarle al editor que sabes narrar una página, que sabes componer las viñetas, que sabes hacer una buena anatomía, sabes hacer una buena perspectiva. Todo eso tiene que estar dentro de un mismo bucle, ¿vale? Una misma bola en que si haces una buena narrativa, una buena anatomía, una buena perspectiva, una buena composición de página, todo es una cadena, ¿vale? Al final todo se compone igual. Y es eso, tienes que demostrarle, decirle, esto es lo que hago, si te gusta dame trabajo. No de ese modo, lógicamente, pero es un poco eso. A veces el ego del dibujante también juega malas pasadas. No tienes que ir con tu ego al editor, porque el editor siempre te va a poner cosas en duda. Siempre va a haber cosas que tú veas muy bien, pero que el editor pues no las vea así, o no diga, te haga cambiar cosas y demás. Una vez tú ya das el paso a trabajar con ese editor, ¿qué pasa? No se acaba ahí la cosa. La cosa es que si tú vas a trabajar en un proyecto, el editor va a ser el que va a revisar todo el proyecto, te va a poder hacer cambios en el guión, cambios en el dibujo, cambios en alguna página o alguna cosa. El editor está ahí para eso, para
proponer cambios, valorar el trabajo y demás. Si tú eres una persona inflexible que dices, no, esto es así y ya está, no lo voy a cambiar. Porque ese es el ego del dibujante, yo lo hago así y ya está, es lo mejor, porque yo lo he hecho así. Pero eso no es así. Entonces el editor te va a decir, vale, pues esto me lo cambias, esto tal. Si tú le dices que no, él va a decir, bueno, pues ahí tienes la puerta, te marchas y ya está. A veces los editores no tienen razón. No tienen razón, pero no le puedes decir, no, yo lo hago así y es lo mejor. No, le tienes que dar razones, decirle, mira, pues esto lo he hecho así porque de esta manera consigo esto y esto. Y así para la siguiente página, tal. Y dirá, bueno, pues tienes razón. Hay veces que el editor no va a salir de sus 13. Es decir, si no quieres trabajar con ese editor porque no quieres cambiar eso, pues adiós. Pero hay muchas ocasiones, yo me he encontrado que el editor me dice, no, cambia esto, tal. Y luego le digo, no, si quieres lo cambio, pero esto lo hice por esto y esto. Entonces dice, ah, bueno, pues entonces tiene sentido, tal y cual. Vale, pues déjalo así. Por ejemplo, a mí me sucedió en una página que tenía 9 viñetas, y esas 9 viñetas yo las hice completamente iguales. Es decir, dividí la página en 3 tercios en horizontal y 3 tercios en vertical. Y hice una narrativa de, bueno, todo secuenciado y demás. Y el editor me dice, es que se ve muy igual, tal, porque esto. Y bueno, y le di mis razones. Y esas razones dijo, pues me has convencido, me gusta la idea, déjalo así. Y al final se quedó así. No llegué a hacer la página entera, simplemente fue un storyboard. Pero él lo veía como que estaban todas igual. Y le dije, es que forman parte de una misma... un mismo espacio-tiempo, ¿vale? Estaban en el mismo sitio y era cuestión de segundos, minutos y tal. Eran diferentes personas que estaban en el mismo sitio. Con lo cual, era un buen momento para hacer todas las viñetas iguales. Porque formaban parte del mismo tiempo, a lo mejor los mismos 5 minutos, pasaban 9 cosas distintas. Entonces, pues no tenía ninguna viñeta como más importancia que otra para hacerla más grande y demás. Entonces iba jugando con el interior de las viñetas. En una viñeta pues aparecían personajes más grandes porque esos personajes tenían más interés, y en otros pues los personajes estaban más lejos, pero las viñetas eran del mismo tamaño. Todo esto ayudaba a una buena narrativa, una buena lectura y demás. Entonces el editor dijo, bueno, me gusta. Entonces es una manera de convencerle, decirle, vale, yo lo cambio si quieres, pero te voy a dar las razones por lo que lo he hecho así. Eso es muy distinto a decirle, no lo voy a cambiar porque yo lo he hecho así y así es como tiene que ser. Esa es una pequeña diferencia. Hay que aprender a convencer al editor, a buscarle un poquitín, pues, esa media vuelta, ese saber hacer, ¿vale? Bien, luego hay la opción también de que hablábamos de las muestras, ¿vale? Cuando yo envío unas muestras a un editor para que las valore. Esas muestras son con un guión que a lo mejor he descargado, algún guión que me han pasado o algo así. Y yo hago unas muestras de página para que el editor las revise y a ver si me da trabajo en alguna serie. Bien, una vez envías esto, lógicamente esas páginas tienen que tener unos mínimos. Y dentro de unos mínimos también tiene que ser razonable a lo que el editor publica. Si el editor publica cómic de superhéroes, han de ser páginas de superhéroes. Si el editor nunca ha publicado nada de superhéroes, no le vayas a mandar nada de superhéroes, porque te va a decir, no, es que yo no publico superhéroes. Le va a dar igual la narrativa, le va a dar igual el dibujo, simplemente te va a decir que él no publica superhéroes, con lo cual las páginas esas no le sirven. Y pasa al revés, si la editorial a la que vas es de superhéroes, si no mandas nada de superhéroes, te van a decir lo mismo. Les va a dar igual la narrativa, les va a dar igual el dibujo, la anatomía, todo le va a dar igual. En principio, luego habrá algún editor que sí que te lo acepte y demás. Pero es eso, tú mandas unas muestras que, tienen unos parámetros, por así decir, en los cuales vas a poder ver el dibujo, lógicamente, vas a poder ver anatomía, vas a poder ver composición,
vas a poder ver perspectiva, vas a poder ver, pues, escenarios, diferentes tipos de escenarios y demás. Todo esto basado un poco en lo que se publica, como ya decía. Si el cómic o la editorial publica cómic histórico, este editor tiene que ver, pues, tema de paisajes, tema de zonas históricas y demás. No le mandes una ciudad, una escena de superhéroes donde están partiéndose la cara en medio de Nueva York, porque le va a dar igual. Porque lo que quiere ver a lo mejor son castillos, son escenarios, arquitectura griega, arquitectura romana o cosas así, ¿vale? Bien, entonces una vez que tú ya con un editor de este estilo entras a trabajar, te da el trabajo, es lo mismo que con lo otro. Siempre con educación, si algo no estás tú de acuerdo con lo que el editor te dice, hay maneras de, bueno, darle la vuelta, explicarle las cosas y tal. Nunca ir con tu ego porque tienes las de perder. Porque ya os decía, el editor no es más que tú, pero está un escalón por encima. Es decir, tú lo tienes que tratar como tú. Bueno, pues esto lo hago así, tal y cual, tal y cual. Igual que él a lo mejor te dirá, mira, me gusta cómo has hecho esto, pero a lo mejor si le haces algún cambio tal, y tú dices, hostia, pues es una idea. A veces el editor te da ideas, tú le das ideas al editor y normalmente en el primer trabajo que tú haces con un editor, ellos te tantean y miran a ver lo que pueden sacar de ti. Es decir, si das esto, ellos van a intentar que des esto, ¿vale? Te van a intentar pedir más. Una vez que ya te conocen, ya saben por dónde te mueves, qué es lo que haces. Si te exigen un poquito más, lo puedes dar, o si te pueden pedir algo más, o cuál es tu limitación también, porque a lo mejor tú dibujas muy bien ciertas escenas y ciertas cosas, pero en anatomía, por decir alguna cosa, tienes un déficit, ¿vale? Pues ellos intentarán, pues, ayudarte también o darte algunas bases en que esas deficiencias que tengas no se noten. O a lo mejor tema de perspectivas muy forzadas, no acabas de hacerlas bien, con lo cual pues van a intentar, mediante el guión, que no haya mucha perspectiva así forzada. No sé, es un poco equilibrar, ¿vale? Equilibrar la balanza y hacer que todo funcione bien, tanto a nivel editorial como a nivel de dibujo y de guión, ¿vale? Bien. Esto es un poquito lo que por mi experiencia yo he ido tratando con muchos editores de una manera o de otra, y más o menos os puedo decir. ¿Habría más cosas? Efectivamente, habría más cosas, pero así a tener en cuenta, sobre todo, hacemos un resumen: ser profesional, demostrar que eres profesional. Luego, no contradecir al editor con tu ego, es decir, si tienes mucho ego te lo vas tragando, y si le tienes que contradecir, pues que sea de una forma en la cual él comprenda lo que le estás diciendo. Como os he dicho antes, sí puedo cambiarlo, pero yo he hecho esto de esta manera por esto. Entonces él dirá si le convence o no le convence, porque a lo mejor lo que tú le digas le da igual y quiere que lo cambies. Si no lo quieres cambiar, pues has perdido un trabajo y ya está, ¿vale? Y has perdido un trabajo y futuros trabajos que te pueda dar este editor. Y nada, si tenéis alguna duda, dejádmelo en los comentarios, porque hay miles de dudas y miles de preguntas que podéis tener y que a lo mejor no me vienen ahora mismo a la cabeza. También deciros una cosa, que os dejo por aquí el vídeo, si no lo habéis visto, de mi experiencia trabajando en el mercado de cómic americano. Tenéis también otro de cómic europeo, pero por aquí también os dejo otro vídeo que YouTube dice que os interesa, ¿vale? O sea, si queréis ver alguno de estos dos vídeos, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!